El tema de la transfiguración de Jesús es uno de los pasajes más profundos y más gloriosos que encontramos en el ministerio terrenal de Jesús. En este evento tan particular, el velo de su humanidad va a ser removido para dejarnos ver su divinidad. En otras palabras, en este momento su exterior va a ser congruente con su interior. Su rostro y sus vestiduras en este momento dejarán ver su poder, su gloria como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Este evento tan particular, hermanos, marcó la historia de los apóstoles, al punto que este evento de la transfiguración ocurre o aparece narrado en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Algunos han llamado a este evento de la transfiguración como el gran concilio histórico, porque tenemos a Jesús como el Mesías Rey dirigiendo este concilio. Y aparecen 2 grandes personajes del Antiguo Testamento, venidos del más allá. Es decir, el cielo y la tierra se reúnen en este punto. El Antiguo y el Nuevo Testamento en un gran concilio para hablar de un tema específico. La voz del Padre se hace escuchar desde el cielo. Y Pedro, Jacobo y Juan son testigos, y junto a nosotros como iglesia, de este maravilloso evento. Así es que no es poca cosa. Tenemos un pasaje profundo y vamos a dividir esta historia en 5 puntos principales. De los primeros versículos, del verso 1 al 3, vamos a ver la transfiguración como tal. ¿Qué fue lo que ocurrió en la persona de Jesús que impactó a los apóstoles? En segundo lugar, del verso 4 al 6, veremos quiénes eran esos visitantes del más allá y por qué vinieron. En el punto número 3 veremos la voz del Padre en una nube de gloria, del verso 7 al 8, y el mensaje que Dios Padre dio en aquel momento. En cuarto lugar, veremos en el verso 9 la instrucción de Jesús al finalizar la transfiguración, y en quinto lugar, la pregunta de los discípulos. Este será el mapa, por así decirlo, de este sermón. Vamos a empezar con el primer punto, la transfiguración de Jesús. Entremos en materia y dice el versículo 1: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué significa eso? Algunos de los que están aquí, y estaban sus discípulos, no gustarán la muerte hasta que no vean venido con poder el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Si usted sigue leyendo, dice: 6 días después se llevó a Pedro, Jacobo y Juan a la transfiguración. O sea, ¿a qué se refiere eso entonces? Que los discípulos que no iban a ver muerte sin antes ver el reino de Dios venido con poder era Pedro, Jacobo y Juan. Eso significa que la transfiguración es el tráiler de la segunda venida de Cristo. Es el anticipo, es el previo. Hermanos, eso no es poca cosa, es una ventana de lo que vendrá en la segunda venida de Cristo. Y eso es maravilloso. Se refiere entonces a estos 3 discípulos, los elegidos, Pedro, Jacobo y Juan. Qué curioso, ¿verdad, hermanos? Que para semejante acto de gloria y de poder, Jesús no haya elegido las multitudes. Jesús no haya elegido a la élite religiosa, a los grandes políticos o a los grandes personajes. Este era un acto portentoso, un acto único y singular. En lugar de hacer un show delante de las multitudes para este evento, Él elige solo a una multitud de 3 personajes: Pedro, Jacobo y Juan. Qué privilegio, ¿verdad, hermanos? De primera mano, semejante acto.
A simple vista, podríamos pensar que Pedro, Jacobo y Juan fueron elegidos para ver este evento tan particular porque es que eran lo mejorcito de los apóstoles. Porque que tenían méritos. Porque Pedro. Porque Juan. Pero cuando uno lee los evangelios, se da cuenta que si alguien no debería estar ahí, era Pedro, Jacobo y Juan. No era por méritos personales que ellos estaban allí. Recién en el capítulo anterior, Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y Jacobo y Juan eran considerados o eran llamados los hijos del trueno porque eran de mecha corta. Ellos querían orar para que bajara fuego del cielo y consumiera a los samaritanos. Así es que cuando uno estudia la vida de estos tres personajes, se da cuenta que fueron elegidos por una única razón: por gracia y por misericordia. La misma razón por las cuales ustedes y yo estamos esta mañana aquí. No por mérito, no porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios quiso, por el puro afecto de su voluntad, elegirnos. Veamos entonces lo que ocurre en este evento. Y el versículo 3 dice al respecto: y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Ahora ocurre la transfiguración. Muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. El evangelio paralelo de esta escena es Mateo 17, agrega otro detalle de la transfiguración. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra transfiguró es la palabra en griego metamorfosis, que es una palabra que nosotros conocemos, un cambio de estado. Su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras tan blancas como la nieve. Este pasaje es muy paralelo en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24, donde Dios entrega la ley. También es en una montaña, también se oye la voz del Padre, y también Moisés resplandece su rostro cuando baja de aquella montaña. La gran diferencia en este pasaje es que a Jesús no le resplandía el rostro porque estaba cerca de Dios, sino porque Él mismo era Dios. La luz que resplandece de Él no es que viene de afuera, es una luz que viene de adentro, tan fuerte, dicen los evangelistas, como el sol. Recién acabamos de pasar por un eclipse solar y era imposible ver el sol con nuestros ojos y quedarnos ciegos. ¿Ustedes imaginan el resplandor que tenía Jesús? Y no es que esa luz, hermanos, vino en ese momento, es que eso es Jesús, normal. Pero su humanidad cubría esa gloria. Pero en ese momento Él quiso mostrarse tal cual es. Alguien dijo al respecto: su carne humana no pudo ocultar por completo el brillo de su gloria divina. Una luz potente emanó de su cuerpo, su parte externa ahora es congruente con su parte interna. Marcos dice que no había forma de que unos vestidos fueran tan blancos como los que Jesús tenía en ese momento. ¿Quiénes estaban presentes? Juan y Pedro. Y ellos recuerdan este evento muchos años después. Ahora entendemos por qué el apóstol Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, recuerda esto cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya veremos lo que escribió Pedro también. Pero esta luz era tan incandescente, tan fuerte, que iluminaba más que el sol. Pablo tuvo un encuentro con esa luz y ¿se recuerdan qué le pasó? Él iba rumbo a Damasco
como a mediodía, y se le aparece la gloria de Jesús en una luz tan fuerte que se quedó ciego por varios días. Y es curioso, hermanos, que esta luz es tan gloriosa que Apocalipsis capítulo 21 habla de la nueva Jerusalén, donde no va a haber sol, porque dice que la gloria de Dios y el resplandor de su Hijo van a iluminar aquello. ¡Qué evento tan grande! Si bien es cierto, Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo esa escena, ese fue un resplandor que pudo captarse a cientos de kilómetros. Jesús mostrando su divinidad. Eso nos lleva entonces al segundo pasaje, al segundo encabezado, los visitantes del más allá. Mientras Jesús está mostrando su naturaleza divina, que Él es Dios, porque esos atributos de gloria y de luz solo pertenecen a Dios el Padre en el Antiguo Testamento, ahora vemos que también están esas mismas cualidades en Él. Lo siguiente es que tenemos visitantes del más allá. ¿Y quiénes son? Versículo 4, y apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Pregunto, hermanos, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no apareció Abraham y David, por ejemplo? O quizás Daniel y Jeremías, quizás Enoc. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Estos personajes son interesantísimos. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? ¿De quién termina hablando el último párrafo del último libro del Antiguo Testamento? Curioso, de Moisés y Elías. Dice Malaquías 4, verso 4, en su último párrafo, así concluye el Antiguo Testamento. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés. Verso 5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten cómo termina el Antiguo Testamento, anunciando a Moisés y a Elías. Los judíos sabían que había una conexión entre la venida del Mesías y la aparición de Elías y Moisés. Y justo eso es lo que está apareciendo acá en Marcos 9. Por cierto, hasta este punto habíamos pensado que Moisés no había llegado a la tierra prometida, ¿verdad? Marcos 9 nos dice lo contrario. Pero ahí está. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, la gran mayoría de comentaristas dice que estos representan justo al Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan cómo el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo? Dice la ley y los profetas. Moisés representa la ley y Elías a los profetas. De manera que aquí tenemos a los personajes que representan al Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Por el otro lado, Moisés y Elías eran hombres del monte, no de allá del interior, ¿verdad? Sino eran hombres que su ministerio lo desarrollaron en la montaña. Eran hombres de oración, lo mismo que Jesús. Jesús subía a la montaña a orar. Elías subía a la montaña a orar. Y Moisés se encontraba con Dios en la montaña. Grandes cosas ocurren, hermanos, cuando vamos al monte de la oración para encontrarnos con Dios. Pero hay un tercer elemento de estos dos personajes que es maravilloso, enigmático y muy interesante. Y es que estos dos personajes no murieron naturalmente. ¿Se recuerda cómo es tan enigmática la muerte de Moisés? Yo no sé cuántos quieren morir como Moisés. Deuteronomio 34 nos dice cómo murió Moisés. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Allá estaban en una montaña para variar, diciendo: yo la daré a tu descendencia.
te he permitido verla con tus ojos, le dice Dios a Moisés, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle. ¿Quién enterró a Moisés? Dios. Frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. ¿Cuántos quieren que Dios los mate y que Dios los entierre? Amén, por supuesto que sí. Mire, es tan interesante que nunca supieron dónde quedó el cuerpo de Moisés, que hasta en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, se dice que el arcángel Miguel disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés. Interesante. Y Elías, no digamos, Elías no murió. Elías fue traído en limusina que viene directamente del cielo, en carros de fuego, y se fue. Pues estos dos personajes son los que están allí, Moisés y Elías, hombres del monte, hombres que obedecieron a Dios, hombres que durante su ministerio honraron al Señor. Así es que tenemos a Jesús mostrando su divinidad, su gloria como Hijo unigénito, como siendo Dios mismo, y ahora personajes que bajan del cielo a hablar con Él. La pregunta, hermanos, es: ¿de qué hablaban con Jesús? ¿Para qué vinieron? La gran pregunta. Esto es único en la Biblia. Nunca tenemos un personaje que viaja del Antiguo Testamento. ¿Por qué vinieron Moisés y Elías? Bueno, el Evangelio de Lucas nos ayuda a entender el tema, porque Marcos solo dice que vinieron, pero no nos dice que hablaban, pero no nos dice de qué. Ahora, noten ustedes en el capítulo 9, verso 30, de qué hablaban. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban ¿de qué, hermanos? De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Wow, esto es maravilloso, es importantísimo, hermanos. El tema de conversación de este gran concilio, de esta gran reunión del cielo y la tierra, del Antiguo y el Nuevo Testamento, es lo que yo tengo atrás de mí: la cruz, de la partida de Jesús a Jerusalén. Y sabe, la palabra partida en griego es la que equivale a éxodo en el Antiguo Testamento. Es decir, aquí están hablando del éxodo que Jesús iba a liberar, la gran liberación de su pueblo mediante la muerte de Jesús en Jerusalén. La transfiguración es el evento que prepara la ida de Jesús a Jerusalén, no para ser recibido de buena manera, aunque el hosana y el hosana que recibió en la entrada evocaba a su llegada como Mesías, sino se está hablando precisamente de la crucifixión de Jesús, de la muerte de Jesús, de su partida a Jerusalén. En el capítulo anterior, en el capítulo 8, vimos cómo Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y Pedro llamó aparte a Jesús y le dijo: Jesús, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es que vamos a ir a la cruz y que te van a matar? No, eso no. Pero hermanos, vienen Moisés y Elías y hablan del mismo tema, de la partida de Jesús. Él tenía que tomar nuestro lugar muriendo en la cruz. Ese sufrimiento, hermanos, lo que venía para Jesús de aquí en adelante era un tiempo de sufrimiento. Se llama la pasión de Cristo. Y es el gran tema en el cielo y es el gran tema en la tierra, porque la muerte de Cristo partió la historia en dos. Y Él estaba a punto de salir hacia allá. De manera, hermanos, que empezamos a ver de qué trata la transfiguración. Trata de gloria, pero también trata de sufrimiento. Empezamos a ver que la gloria no vendrá, sino primero por la cruz.
Ya vamos a profundizar en eso. Estando en ese proceso, ¿quién cree que habló? Tenemos 3 discípulos espectadores, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, ¿verdad? Como siempre Pedro, ¿verdad? Y miren lo que Pedro dice. Entonces Pedro, dice versículo 5, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. ¿Saben qué es eso? 3 casitas. 3 casitas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cualquiera podría decir: ¡guau, Pedro, qué bárbaro! ¿Verdad? Qué bueno que esté pensando, ¿verdad?, en que las visitas se queden. Pero verso 6 dice: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Cuántos se identifican con Pedro? Que cuando no sabemos qué decir, igual hablamos, ¿verdad? Ahora imagínense usted lo que le está ofreciendo Pedro a Moisés y Elías. Una casita de ramas. A alguien que viene de la patria celestial, de la gloria. Pero, ¿sabe por qué hace eso Pedro, hermano? Cualquiera de nosotros hubiéramos hecho eso. Usted está viendo que Moisés y Elías vino. Usted está viendo cómo está Jesús con plena gloria y majestad. Por supuesto que uno quiere que ese momento de gloria dure más tiempo. Si Pedro fuese de nuestro tiempo, saca su teléfono y empieza a hacer un live, ¿verdad? Pedro es como nosotros porque nos encanta el monte de la transfiguración lleno de gloria y de esplendor, pero no queremos el Calvario, no queremos la cruz, queremos la gloria, pero sin ir a la cruz, queremos lo bueno, pero sin sufrir. Pedro quiere que ese momento de gloria no se termine. Y por eso dice: qué bueno que estemos aquí. Somos 3 contra 3, ¿verdad? Entonces, una casita cada quien. Yo le hago la casita a Jesús, Juan le hace la casita a Elías y Jacobo le hace la casita a Moisés. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. La voz del Padre. Y esto es, hermanos, este monte se está llenando de tanta gloria. Solo con Jesús quitando el velo de su humanidad, demostrando su divinidad, ya es suficiente. Pero ahora viene Moisés y Elías. Pero ahora aparece el Padre. Y vean ustedes lo que dice el verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mientras Pedro está hablando de hagamos casitas, hagamos enramadas, una nube de gloria se forma. Y esto es otra vez paralelo a Éxodo 24, porque cuando Moisés sube al monte Sinaí, Dios desciende en una nube de gloria. Su misma presencia. Y miren, hermanos, el mensaje que el Padre trae. Pocas veces en la Biblia el Padre desciende y habla. Pocas veces. Lo hizo en el Antiguo Testamento y lo hizo 2 veces en el Nuevo Testamento. Y para sorpresa nuestra es el mismo mensaje las 2 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Dónde dijo eso Dios el Padre? En el bautismo. ¿Sabe? Hay muchas personas que dicen: a mí cómo me gustaría que Dios bajara del cielo y me hablara. Pues ya lo hizo. Y ya lo hizo 2 veces. Si alguien dice: ay, a mí cómo me gustaría, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, aquí está Dios bajando del cielo, audiblemente. ¿Y saben cuál es el mensaje?
el mismo. Este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. ¿Y sabe por qué, hermanos, Dios no ha vuelto a hablar del cielo otra vez audiblemente? Porque ya dijo todo lo que tenía que decir. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Si usted se levantó esta mañana diciendo, ¿cuál es el propósito de Dios al darme este día? Pues este es el mensaje de Dios. Escuche a Jesús, porque Dios ama a Jesús. Y lo confirman las Escrituras. Hebreos 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, Dios ya no tiene nada nuevo que decirnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sepamos que Jesús es su Hijo amado, que en Él se complace, no en Abraham, no en David, no en Jacob, es Jesús, y que a Él le escuchemos. Ahí está. La pregunta, hermanos, es, ¿a quién estamos nosotros escuchando? Dice que el Padre se complace en el Hijo. ¿Se complace usted de la misma manera en el Hijo? ¿Escucha usted a Jesús? Hay iglesias que han hecho a un lado a Jesús por darle énfasis al Espíritu. Exactamente. Y, ¿sabe? Muchos dicen, escucha lo que el Espíritu tiene que decirte, escucha. Y el Espíritu dijo Jesús que cuando iba a venir, iba a recordarles todo lo que Él dijo. ¿Sabe cómo se ve una iglesia llena del Espíritu? Es una iglesia que está llena de Cristo. Porque el Espíritu apunta a Cristo. ¿Estamos escuchando a Jesús? Es la pregunta. Y número 2, ¿nos estamos complaciendo en Jesús? ¿O ya no nos complace como antes? Porque el Padre se complace en Jesús. El final de la transfiguración, verso 8. Y luego cuando miraron, ese momento de gloria, en un momento se esfumó. Y luego se terminó el tráiler de la segunda venida de Cristo. ¿No es cierto que cuando uno ve el tráiler o el anticipo de una película, uno queda como, quiero más de esto? Eso era la transfiguración. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Hermanos, ¿saben por qué? Porque no importa Moisés, no importa Elías. Es en el nombre de Jesucristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo y la tierra en quien podamos ser salvos. Por eso Jesús quedó solo. Y así debe ser. Porque, hermanos, es gracias a Jesús que nosotros tenemos acceso al Padre, que nosotros tenemos al Espíritu, que nosotros conocemos a Moisés y a Elías. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado, la instrucción de Jesús. Ahora, piensen por un momento, hermanos, si usted póngase en los zapatos de Jacobo, Pedro y Juan. Semejante evento. Están en shock. O sea, ¿se imagina, hermanos, que hubiera sido en esta época? TikTok, Facebook, YouTube, todo hubiera estado lleno, ellos hubieran sacado su live. Y la segunda venida de Cristo, sí, ya hay Facebook, ya hay TikTok, ya hay YouTube, ya hay CNN, por eso todo ojo lo verá. Ahora, póngase en los zapatos de Pedro, Jacobo y Juan. Están en shock. Están en shock. O sea, Moisés, Elías. ¿Usted se imagina a Pedro cuando murió y entró en el cielo y llega al cielo y le dice, Moisés, qué gusto de verte de nuevo, ¿verdad? Eso no cualquiera puede hacer eso. Moisés conoció a Moisés de este lado de la gloria. Conoció a Elías. ¿Quién no quisiera contar
al mundo algo como eso. Y mire la instrucción que Jesús les da. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, ellos todavía están en shock, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Qué difícil que a uno le digan, no digas nada todavía. O sea, yo hubiese querido regresar corriendo del monte y decirle a los demás apóstoles, mucha, vieran lo que fuimos a ver ahí arriba, ¿verdad? Pero Jesús les dice, miren el carácter tan maravilloso, cómo el carácter de Jesús desinfla el orgullo humano. Porque Jesús les dice, no le digan nada a nadie, sino hasta que yo ya haya muerto, hasta que yo haya resucitado. Qué increíble la actitud de Jesús. Maravillosa la actitud, la humildad de Jesús. No se lo digan a nadie. Cuando usted hace una buena obra, usted también dice, no se lo digan a nadie. Pero ¿sabe por qué me impresiona, hermano? Porque recién en el capítulo anterior, los fariseos y escribas le pidieron a Jesús, danos una señal del cielo. Ay, hermanos, ¿no cree usted que la transfiguración hubiese sido anillo al dedo para callarles la boca? Por supuesto que sí. A ver, danos una señal del cielo y ¡buf! El rostro de Dios convertido en sol. Las vestiduras resplandecientes. ¡Bum! Cae Moisés. ¡Bum! Cae Elías. ¡Bum! La voz del Padre. ¿Cómo hubieran quedado los fariseos y escribas? Postrados. Les hubiera callado la boca. Pero Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús nunca hizo cosas para lucirse. Y porque también encontramos un principio importante. La fe nos permite ver aquello que los incrédulos no pueden ver. Curioso que cuando Jesús resucitó, nunca buscó a un fariseo ni a un escriba. Buscó a los que habían creído en Él. El humano caído dice ver para creer. Nosotros los cristianos decimos creer para ver. Me impresiona, me toca mucho la humildad de Jesús. Él no le dio esta señal a los fariseos y escribas que lo querían. En parte porque tampoco iban a creer. Porque ya hemos visto en Marcos que los milagros no traen fe. Lo que trae fe es la palabra de Dios. Así es que les dice, no se lo digan a nadie. Y eso, hermanos, nos lleva a nuestro último encabezado, la pregunta de los discípulos. Y con eso terminamos, versos 10 y 13. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Hermanos, con esto vamos a terminar. El punto es que los discípulos siguen sin entender por qué Jesús dice que tiene que ir a Jerusalén para ser maltratado, para ser crucificado y para ser asesinado. No hace clic. Y Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Jesús, el rostro de Jesús resplandecía, Moisés y Elías, y para Pedro era bien, excelente, vamos a Jerusalén, pero no a morir, vamos a reinar. ¿Por qué sufrir? ¿Y saben por qué Jesús les dice que no le cuenten a los demás? Porque Jesús no quería que lo hicieran rey antes de tiempo.
Jesús no quería que la gente pensara que el evangelio es gloria y no sufrimiento. Y le preguntan, oye, ¿por qué dice la Biblia que Elías ha de venir primero? Le están diciendo algo a Jesús, le están tirando algo, una indirecta a Jesús. Ellos sabían que Elías venía en la segunda venida de Cristo y lo acaban de ver. Entonces le dicen, ¿no es tiempo para que tú tomes el control de este mundo? Sé el rey, porque ya Elías vino, ya vamos a Jerusalén a reinar. ¿Para qué ir a sufrir? Y miren la pregunta, sí, ustedes ya leyeron lo de Elías, pero ya leyeron lo que está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Los judíos habían leído los pasajes que les convenía, solo los pasajes bonitos, pero habían hecho caso omiso de los pasajes que hablan de sufrimiento. El Antiguo Testamento habla de la gloriosa venida de Jesús, pero también habla del sufrimiento de Jesús. Y esos versículos los judíos los habían pasado de noche. Como nosotros, hermanos, pasamos de noche todos aquellos textos que hablan de que si usted es cristiano, usted tiene que sufrir. No es que no vaya a sufrir. Por eso hablábamos de aquella secta brasileña que vino y decía, pare de sufrir. El llamado del evangelio es, venga a sufrir. Y hermanos, con esto voy a terminar y necesito que pudiéramos todos considerar esto. Como cristianos estamos muy cómodos pensando solo en los textos bonitos que hablan de amor, de gloria. Todos queremos quedarnos en el monte de la transfiguración, pero nadie quiere ir al monte Calvario. Y por eso muchos cristianos viven un cristianismo light. El domingo voy a escuchar la prédica, bonito, el culto, bonito, mi cafecito, mi champurrada y adiós. ¿Qué me importa el de a los coyotes? ¿Qué me importa la iglesia y la comunidad? ¿Qué me importa el sufrimiento de mis hermanos? ¿Qué me importa salir a evangelizar? Esta iglesia lleva 60 años y hay quienes durante esos 60 años jamás han salido ni a evangelizar ni a un viaje misionero. ¿Ese es su cristianismo, hermano? ¿A eso se reduce? ¿A cantar alabanzas? Eso no es el cristianismo que encontramos en la Biblia. Jesús les dice, no se lo digan a nadie porque quiero que entiendan el mensaje. Tenemos que ir a la cruz, tenemos que ir al Calvario. Vamos a ser considerados la escoria. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. ¿Cuántos pasajes del Antiguo Testamento hablan del sufrimiento del Mesías? Citamos Isaías 53, Salmo 22, pero miren, hermanos, yo no había visto eso. Estudiando este pasaje me di cuenta, el sufrimiento del Mesías se anuncia desde que se anuncia primera vez el Mesías. A ver, ¿cuándo es la primera vez que se anuncia el Mesías en Génesis? Génesis 3:15. ¿Qué dice? Vean, interesante, ¿verdad, hermanos? De tu descendencia, dice, saldrá uno que herirá a la serpiente en la cabeza, pero será herido en el calcañal. Desde ahí se habla que el que iba a venir a salvar, iba también a sufrir. Y luego tenemos Isaías 53. Jesús, hermanos, quiere enfatizarnos que el camino a la gloria es el camino a la cruz. Hechos capítulo 14, verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Fíjense cómo Pablo confirmaba el ánimo de los discípulos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Y cuando viene una tribulación a nuestra vida es como, todos nos quedamos como, ¡ah! ¿Y qué me está pasando? ¿Y por qué a mí? Hermano, bienvenido al cristianismo. Es que no hay otro camino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, si usted es cristiano y usted no está pasando por tribulaciones, hágase un examen. Y Pedro, muchos años después, termina recordando la transfiguración. Y miren lo que dice en 1 Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, muchos años después, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¡Wow! Años después, todavía tenía grabada. ¿Sabe cómo murió Pedro? Crucificado al revés. Hermanos, no hay otro camino sino el sufrimiento. Tomemos nuestra cruz. Padre, nos extendimos un poco en el sermón y todavía nos quedamos cortos de lo que este pasaje tiene, Señor, para decirnos. Perdónanos, Padre, cuando nuestro cristianismo es tan superficial, tan light, que vivimos más afanados por la marca de la ropa que usamos, por la casa que tenemos, por el carro que queremos comprar o por los viajes que queremos hacer. No hay gloria sin cruz. El camino cristiano es un camino angosto. Ayúdanos a salir de nuestra zona de comodidad, a abrazar a Cristo rumbo a Getsemaní y a morir, Señor. Henos aquí, Padre. Si Jesús se humilló, si Jesús sufrió y tomó su cruz, todos la tomamos, Señor, en este momento. Tu nombre sea santificado. Tu reino venga y sea hecha tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.